Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video donde hoy toca hablar de las leyes de Kirchhoff. Para empezar, Kirchhoff enuncia dos leyes diferentes, una para las corrientes y otra para las tensiones. Vamos a empezar con la ley de las corrientes. La primera ley, o ley de corrientes, dice que la suma algebraica de las corrientes ingresantes a un nodo es igual a cero. Esto se puede expresar de una forma muy elegante, que es la sumatoria de las corrientes desde I sub n cuando n vale 1 hasta n mayúscula va a ser igual a 0. Esto implica que I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 más todas las corrientes que tengamos ingresantes en un nodo más I sub n va a ser igual a 0. Y ahora, ¿cómo puede ser que la suma de muchos elementos dé igual a 0? ¿Y qué es eso de frontera cerrada? Vamos con la primera pregunta. La suma algebraica de las corrientes en un nodo da igual a cero porque se tiene que adaptar un signo a cada una de ellas. Por ejemplo, las corrientes que ingresan al nodo se las puede tomar como positivas y las corrientes que salen del nodo se las pueden tomar como negativas. En el caso de la imagen, podemos adoptar que I sub 1, I sub 3 e I sub 4 son corrientes ingresantes al nodo, por ende serán positivas, e I sub 2 e I sub 5 son negativas porque son salientes del nodo. Esto escrito en una ecuación sería I sub 1 más menos I sub 2 más I sub 3 más I sub 4 más menos I sub 5 es igual a 0. Agrupando las negativas de un lado del igual y agrupando las positivas del otro, obtenemos que I sub 1 más I sub 3 más I sub 4 va a ser igual a I sub 2 más I sub 5. Y esto nos está diciendo que las corrientes ingresantes al nodo son iguales a las salientes. Esto implica que el nodo no es ningún tipo de agujero negro que chupe la corriente, ni siquiera tampoco es un generador de corrientes. Ahora bien, ¿qué era eso de frontera cerrada? Que son lugares dentro del circuito donde, a través de la ley de Kirchhoff, podemos deducir que la corriente total que entra a la superficie cerrada va a ser igual a la corriente que salga de esa superficie cerrada. Ahora bien, veamos un ejemplo de la ley de Kirchhoff a través de generadores de corriente conectados en paralelo. Como podemos observar, I1 e I3 van en el mismo sentido e I2 va en sentido opuesto. Esto escrito en una ecuación, obtenemos lo siguiente. Ahora, despejando IT, que es lo que nos interesa, podemos deducir que la suma entre I1 e I3 restándole I2, podemos obtener la corriente total o la corriente equivalente de nuestro circuito. Es decir, que podríamos reemplazar a través de la ley de Kirchhoff a este circuito por uno mucho más simple. Ahora bien, hablemos de la ley de las tensiones. Kirchhoff dijo algo muy similar a la ley de las corrientes. Esto quiere decir que la suma algebraica de las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o malla es igual a cero. También se puede presentar de una forma muy elegante a través de la sumatoria de las tensiones de una malla que va a ser como resultado igual a cero. Veamos cómo se aplicaría esta ley a un circuito eléctrico. Supongamos el siguiente circuito. Lo primero que tenemos que hacer es adoptar un sentido de exploración de la malla. Por ejemplo, como indica la flecha, el sentido horario. Y esto lo que va a hacer es darnos un orden por el cual observar cada elemento que tengamos en la red. Podemos empezar por cualquier tipo de elemento, y en este caso vamos a empezar, por ejemplo, con B sub 1. Si yo exploro la malla en el sentido de la flecha, voy a encontrarme primero con el terminal negativo de B sub 1, luego con el terminal positivo de B sub 2, luego con el terminal positivo de B sub 3, con el terminal negativo de B sub 4 y el positivo de B sub 5. Esto, escrito en una ecuación, podemos obtener que menos B1 más B2 más B3 menos B4 y más B5 es igual a 0. Agrupando los positivos de un lado y los negativos del otro, obtenemos que la suma entre B sub 2, B sub 3 y B sub 5 va a ser igual a B sub 1 más B sub 4. Fíjense en el circuito que B sub 1 y B sub 4 son las fuentes de tensión
Y B sub 2, B sub 3 y B sub 5 son las caídas de tensión de las resistencias. Esto no es casualidad, dado que la ley de Kirchhoff de las tensiones implica que la suma de las caídas de tensión va a ser igual a la suma de los aumentos de tensión o bien de las fuentes de tensión. Veamos esto en un ejemplo diferente. Acá tenemos que calcular la tensión B sub AB. Si doy un sentido de exploración, por ejemplo, el sentido horario, voy a encontrarme primero con el terminal negativo de B sub AB, luego con el positivo de B sub 1, el positivo de B sub 2 y el negativo de B sub 3. Esto, escrito en una ecuación, obtenemos que menos BAB más B1 más B2 menos B3 va a ser igual a 0. Despejando B sub AB, obtenemos que B sub AB es igual a B1 más B2 menos B3. Es decir, que podemos reemplazar este circuito por un generador que sea igual a la suma entre B sub 1 y B sub 2 menos B sub 3. Ahora, démosle valores a este circuito para corroborar algo más. Supongamos que en el circuito B sub 1 vale 3 volt, B sub 2 vale 1 volt y B sub 3 vale 9 volt. Y lo que yo quiero calcular es BAB. Como habíamos deducido hace un rato, la ecuación de menos BAB más B1 más B2 menos B3 es igual a 0, despejando BAB obtenemos la ecuación de B sub AB y reemplazándolo por los valores del ejercicio tenemos que B sub AB va a ser igual a 3 volt más 1 volt menos 9 volt. Y esto nos da que BAB vale menos 5 volt. Y esto quiere decir que en realidad B puede identificarse como el terminal positivo y A como el terminal negativo. Y ahora BAB va a valer 5 volt.